Hizo el primer gol de Argentina en el Mundial 78. Hizo 4 goles en ese torneo, más que cualquier otro argentino excepto Kempes. Fue subcapitán del equipo campeón del mundo. Y ese mismo hombre murió solo en una clínica de Mendoza durante la pandemia. Con 71 años, lejos de su tierra, lejos de su gente, después de haber vivido durante ese mundial algo que marcó el resto de su vida. Esta es la historia del Pulpo Luque, y hay 3 cosas en ella que los medios nunca juntaron del todo. Primera, Menotti quería a Luque como capitán del equipo campeón del mundo. No fue capitán, y eso que pocos saben cambia la manera de entender su historia. Segunda, la noche que hizo el gol más importante de su carrera, su hermano Oscar había muerto esa misma mañana yendo a verlo jugar. Su familia le ocultó la noticia hasta el día siguiente. Luque se enteró después del partido. Tercera, murió solo en una clínica mendocina durante la pandemia, a 30 años de haberse ido de Santa Fe, sin poder despedirse de los suyos, el mismo hombre que había dicho que toda su vida fue dura. Te voy a avisar cuando llegue cada una. Si te vas antes del final, te perdés lo más importante. Pero antes, hay que retroceder. 1949. Santa Fe, Argentina. Una ciudad del litoral argentino a orillas del río Paraná. Una familia de clase trabajadora donde el dinero era escaso y el esfuerzo era la única moneda disponible. Leopoldo Jacinto Luque nació ahí el 3 de mayo de ese año. Su madre era ama de casa. Su padre compartía su trabajo de zapatero con su pasión por el ciclismo de pista y de ruta. Sobre su padre, Luque dijo en una entrevista con El Gráfico en 2017, llegó a estar federado y compitió hasta los 45 años haciendo la Rosario Santa Fe y era capaz de armar cualquier bicicleta en su taller, que era el garaje y el punto de encuentro con otros ciclistas. Un padre zapatero y ciclista. Una madre que criaba 6 hijos. Una familia que se privaba de mucho para que René pudiera entrenar. El propio Luque lo dijo en esa misma entrevista. Mis padres se privaban de mucho para lograr comprarme un par de botines y también para que pueda pagar los boletos de colectivo para ir a entrenar. Por eso, desde pequeño, trabajé cosechando frutas y verduras en la quinta de un amigo de mi papá. Un pibe que cosechaba frutas para poder pagar el colectivo al entrenamiento. Eso es lo que fue Leopoldo Luque antes de ser campeón del mundo. Y ahí está la frase que define toda su historia, la que dijo muchos años después, cuando recordaba esa época: toda mi vida fue dura. Mi carrera fue difícil. Tuve que ir a jugar a Jujuy y a Salta por los torneos regionales porque un tipo en Unión me dijo: no le hagas perder el tiempo a tu vieja. Conseguite un laburo o seguí estudiando. Y esas cosas me fueron endureciendo la coraza y lo pude aprovechar en el Mundial. Un dirigente que le dijo que no servía, que no le hiciera perder el tiempo a su madre, que buscara otra cosa. Esa frase la recordó décadas después. Y lo que vino después de esa frase, los goles, los títulos, el Mundial, habla por sí solo. Santa Fe en los años 50 era una ciudad que vivía del río y del trabajo. El puerto, las fábricas, el comercio. Una ciudad donde los hijos de familias trabajadoras sabían desde chico que nada iba a venir solo. Que todo había que ganárselo. Luque creció en ese contexto. Con un padre que después de trabajar todo el día como zapatero salía a pedalear porque no podía dejar de hacerlo. Con una madre que organizaba una familia de 6 hijos con lo que entraba cada semana. El fútbol era su camino. Desde chico pateaba la pelota con una determinación que sus compañeros de barrio recordaban. Las palabras del dirigente de Unión, no le hagas perder el tiempo a tu vieja, quedaron registradas en sus propias declaraciones como algo que lo marcó profundamente. Empezó su carrera en 1965 con la camiseta de Unión de Santa Fe. El mismo club donde le habían dicho que no iba a llegar. Con Unión logró el ascenso a Primera División en 1974. Un ascenso al club de su ciudad,
al club donde le habían dicho que no iba a llegar. Después llegó River Plate, y en River fue donde se convirtió en el jugador que Argentina iba a necesitar. 5 títulos con River: el torneo nacional de 1975 y 1979, el torneo metropolitano de 1977, 1979 y 1980. Y además fue el goleador de la Copa América 1975, con 4 tantos. Ese Luque de River era un delantero diferente, grande, físico, con una pegada excepcional. El que llegaba al área y definía con las 2 piernas. El que no se achicaba en los momentos difíciles. Y César Luis Menotti lo vio. En River, Luque encontró el entorno que necesitaba para desarrollarse. El club de Núñez en los años 70 tenía uno de los planteles más talentosos de la historia del fútbol argentino. Jugadores como Fillol, Passarella, Gallego, Pineda, Kempes. Un equipo que ganaba campeonatos con regularidad y que se convirtió en la base del seleccionado que después ganaría el mundo. Luque llegó a River en 1975, y desde el primer momento fue titular indiscutido. El apodo que le pusieron en River fue el Pulpo, según contó él mismo en la entrevista del Gráfico de 2017, me lo puso el Negro Gallego. Un delantero al que le decían el Pulpo, por la manera de abarcar el área, de llegar a todos lados, de aparecer cuando menos te lo esperabas. En River ganó 5 títulos en 5 años, una consistencia que muy pocos delanteros de su época podían mostrar. Y en la Copa América 1975 fue el goleador del torneo junto al colombiano José Ernesto Díaz. 4 goles, la misma cantidad que haría en el Mundial 3 años después. Ese Luque de mediados de los 70 era un jugador en su mejor momento. Con 27, 28 años, en la plenitud de sus condiciones físicas, con la coraza que le había dado toda la dureza de su infancia. Esta es la primera cosa que te prometí, y es más oscura de lo que imaginas. En enero de 1978, Luque estaba de vacaciones en Mar del Plata cuando recibió una llamada que cambió todo. Lo contó él mismo en la entrevista de Rock and Roll, verificada y publicada, en enero de 1978, cuando estaba de vacaciones en Mar del Plata. El flaco me confirma que me iba a citar para el Mundial e incluso me dice que me quiere como capitán del equipo. Después fue elegido Daniel Passarella y yo fui subcapitán, algo que pocos saben. Pocos lo saben, y eso es exactamente el problema. Menotti quería a Luque como capitán del equipo campeón del mundo, no como una de las figuras, como el capitán, el que levantaría la copa si Argentina ganaba. Eso no pasó. Passarella fue el capitán, y Luque fue subcapitán. ¿Qué cambió entre enero y el inicio del torneo? No hay una explicación pública verificada de Menotti sobre ese cambio. Solo la declaración de Luque, que dijo que fue subcapitán y que pocos lo saben. Quizás fue una decisión táctica. Quizás fue algo más. No lo podemos saber con certeza. Lo que sí podemos decir es que el hombre que Menotti quería como capitán hizo 4 goles en el Mundial y fue uno de los más determinantes del torneo. Y que 43 años después de ese Mundial, casi nadie recuerda ese dato. Eso es la revelación 1. Hay algo sobre el partido contra Francia que merece más atención. La lesión de Luque en ese partido fue severa. Una luxación de codo que lo dejó fuera de los siguientes 2 encuentros. Según la descripción de Unidiversidad y otros medios que cubrieron el Mundial, Luque llegó al partido de la final con el brazo vendado. Y durante la final recibió un golpe que le ensangrentó la camiseta. Jugó la final de un Mundial con el brazo vendado y la camiseta ensangrentada. 4 días después de enterarse de la muerte de su hermano. Esa imagen, Luque en la final, con el vendaje, con la sangre en la camiseta, es una de las más poderosas del fútbol argentino. Y muy poca gente sabe lo que había detrás. Lo que había detrás era su hermano Oscar, de 24 años, muerto en la ruta yendo a verlo. Y su decisión de seguir jugando por él.
Esto es lo segundo, y acá es donde la historia se vuelve devastadora. El 6 de junio de 1978, Argentina jugaba su segundo partido del Mundial contra Francia en el Estadio Monumental de Buenos Aires. Luque había hecho el primer gol argentino del torneo en el partido inaugural contra Hungría. Venía en un momento extraordinario. Esa noche contra Francia, Luque volvió a anotar. Hizo el segundo gol argentino en el triunfo 2-1. Una noche perfecta en términos futbolísticos. Pero había algo que Luque no sabía. Algo que su familia había decidido no decirle para que pudiera jugar ese partido sin ese peso encima. Según declaró él mismo en múltiples entrevistas, recogidas por Provincia Radio y verificadas por varios medios, esa misma mañana, a las 6 o 7 de la mañana del día del partido, su hermano Oscar, de 24 años, había muerto en un accidente automovilístico. Oscar viajaba de Santa Fe a Buenos Aires en un camión térmico. Venía a ver el partido. Venía a ver a su hermano jugar en el Mundial. Y murió en el camino. Su padre, Leopoldo, tomó la decisión de no avisarle hasta el día siguiente. Las propias palabras de Luque, publicadas en Provincia Radio. El accidente fue a las 6 o 7 de la mañana de ese día, pero mi viejo pidió expresamente que no me avisaran, porque tenía el partido a la noche. Me enteré al día siguiente. Al otro día, temprano, en la concentración, vino el profe Pizzarotti y me dijo: Leopoldo, ahí está toda su familia. Pensé que habían viajado por mi lesión. La veía a mi vieja sentadita al fondo, llorando, y se acercaron mi viejo y mi tío, y me dijeron: el Cacho tuvo un accidente y se mató. ¿Qué te puedo contar de lo que sentí en ese momento? Luque había hecho el gol esa noche. Había festejado, había abrazado a sus compañeros. Había vivido uno de los mejores momentos de su vida deportiva, y esa misma mañana, su hermano había muerto yendo a verlo. La lesión en el codo también había ocurrido en ese partido, una luxación que lo dejó fuera de los siguientes partidos. Tuvo que dejar la concentración para acompañar a su familia. No jugó el partido contra Italia. Todos los jugadores desplegaron una bandera que decía: Leopoldo, te esperamos. Y Luque volvió, sus propias palabras, publicadas en Rock and Roll. Seguí jugando el Mundial por él y por mis viejos. Jugó el 6-0 a Perú. Jugó la final contra Holanda, con la camiseta ensangrentada por un golpe, con el brazo vendado, con el peso de la muerte de su hermano encima. Y Argentina ganó el Mundial. Eso es la revelación 2. Hay un detalle del partido contra Francia que merece mencionarse. Ese partido del 6 de junio de 1978 fue el segundo de Argentina en el Mundial. El equipo ya había ganado el primero contra Hungría, con gol de Luque. Contra Francia, Argentina ganó 2-1. Luque hizo el segundo gol con una volea que los cronistas de la época describieron como uno de los goles más limpios del torneo. Lo que pocos saben es que en ese mismo partido, además de anotar, Luque sufrió la luxación de codo que lo dejó fuera de los siguientes partidos. Jugó varios minutos con el brazo fuera de lugar antes de que pudieran atenderlo. Y esa misma noche, cuando el festejo del estadio todavía resonaba, su hermano Oscar estaba siendo enterrado en Santa Fe. La familia había tomado la decisión más difícil que puede tomar una familia: no decirle nada. Dejar que festejara, protegerlo por un día más. Y al día siguiente se lo dijeron. Luque abandonó la concentración para acompañar a sus padres. No jugó el siguiente partido contra Italia. En ese partido, los 22 jugadores que estaban en el campo desplegaron una bandera blanca antes del pitido inicial. En la bandera decía: Leopoldo, te esperamos. Esa imagen, 22 campeones del mundo desplegando una bandera para uno que no estaba, es una de las más poderosas de ese mundial. Y muy poca gente la recuerda hoy. Y hay algo más que define quién era Luque que aparece en la entrevista de Rock and Roll publicada en julio de 2013.
Cuando habla de lo que podría haber sido si no se hubiera lesionado y si su hermano no hubiera muerto, Luque dijo: si no me lesionaba y mi hermano no fallecía, creo que hubiese sido el goleador de la Copa, sin desmerecer a Kempes, por supuesto. 6 goles hizo Kempes, 4 hizo Luque con lesión y con duelo. ¿Cuántos hubiera hecho sin esas 2 cosas? No lo sabemos, pero el propio Luque creyó que hubiera podido superarlo. Esa declaración habla de un hombre que sabía lo que valía, que no necesitaba el reconocimiento externo para saber lo que había dado, que podía decir con orgullo que hubiera sido el goleador del Mundial si las circunstancias hubieran sido diferentes. Y también habla de algo más difícil de procesar, que el Mundial de sus sueños, el que ganó, el que festejó, fue también el Mundial donde murió su hermano. El que festejó con la camiseta ensangrentada y el brazo vendado. El que nunca pudo recordar del todo sin que algo doliera. Después del Mundial, Luque siguió jugando con River hasta 1981. Después en Unión de Santa Fe, su club de origen, donde se retiró brevemente. Luego en Deportivo Tampico de México, donde hizo 10 goles. En Racing, en Santos de Brasil, en Boca Unidos de Corrientes. Y finalmente en Chacarita y en Deportivo Maipú de Mendoza, donde terminó su carrera en 1986. 337 partidos, 131 goles, un promedio de casi un gol cada 3 partidos durante toda su carrera. Según los datos de Wikipedia y de Infobae, al retirarse del fútbol se quedó en Mendoza. Empezó a dirigir equipos locales: Unión de Santa Fe, Central Córdoba de Santiago del Estero, Belgrano de Córdoba, Deportivo Maipú, Gimnasia y Esgrima, Independiente Rivadavia y Argentino, todos de Mendoza. Una carrera como técnico sin grandes momentos, sin volver a la élite del fútbol, sin el reconocimiento que quizás merecía. Mendoza se convirtió en su segunda tierra. Durante casi 30 años vivió ahí. Lejos de Santa Fe, lejos del río Paraná, lejos de donde todo había empezado. Y esto es lo que nadie juntó hasta ahora, lo más oscuro de todo. Hay una escena que Luque contó en la entrevista de El Gráfico en 2017 que conecta todo lo anterior con lo que vino después. Era el momento en que Menotti le comunicó a Maradona que no iba a estar en la lista de 23 para el Mundial. Diego, con 17 años, se sentó sobre la pelota en el campo de entrenamiento. Luque fue el primero en acercarse. Sus propias palabras, publicadas por Diario Democracia. Fui el primero que trató de romper el silencio, pero Villa, inteligentemente, me interrumpió. Leopoldo, no hay palabras. Me acerqué a Diego, le puse la mano sobre el hombro y le dije: me imagino lo que podés sentir en este momento, o no, pero si me pasara a mí, ¿sabés lo que tengo que hacer, Diego? Pegarme un tiro en los huevos porque ya tengo 28 años y otra chance no voy a tener de jugar un mundial. Vos sos un pibe y vas a jugar 2 o 3 mundiales. Y me contestó: sí, maestro, gracias. Maradona estaba muy triste, pero no lloraba. Esa escena dice todo sobre Luque, el que siempre fue más duro que los demás, el que había cosechado frutas para pagar el colectivo al entrenamiento, el que jugó la final con el brazo vendado y la camiseta ensangrentada, el que volvió al mundial después de enterarse de la muerte de su hermano. Para él, rendirse no era una opción. Para él, el dolor era algo que se cargaba y se seguía. Y quizás eso también explica lo que pasó después. Luque se retiró en 1986 en Deportivo Maipú de Mendoza. Y se quedó en Mendoza, a casi 1000 kilómetros de Santa Fe, donde había nacido. Dirigió equipos de la región durante años, sin grandes contratos, sin el reconocimiento que quizás merecía. El 25 de diciembre de 2020 presentó síntomas de coronavirus. El 29 de diciembre ingresó a la clínica de Cuyo de Mendoza. Con saturación de oxígeno muy baja, fue derivado de urgencia a terapia intensiva. Más de 40 días internado.
El 15 de febrero de 2021 murió en esa clínica. En Mendoza, solo, durante la pandemia, cuando las visitas estaban prohibidas o restringidas. El goleador del Mundial 78. El hombre que había dicho que toda su vida fue dura. El que había vuelto a jugar la final después de perder a su hermano. Murió solo en una clínica mendocina, lejos de Santa Fe. Hay algo sobre los últimos años de Luque que aparece en los perfiles periodísticos publicados después de su muerte. Vivía en Mendoza con su familia. Aparecía de vez en cuando en actos relacionados con el fútbol provincial. Firmaba autógrafos cuando alguien lo reconocía. No era una figura pública de peso. No tenía el perfil mediático que tienen otros campeones del mundo. No aparecía en programas de televisión ni generaba noticias. Era Luque, el del Mundial 78, el que hizo 4 goles. Pero en el día a día de la Argentina futbolística de los últimos años, su nombre no estaba en la primera plana. Esa invisibilidad tiene algo perturbador. Un hombre que hizo el primer gol de Argentina en el primer mundial que ganó. Un hombre que volvió a jugar la final después de perder a su hermano. Un hombre que la gente no recordaba demasiado. Y cuando llegó la pandemia, esa invisibilidad se volvió concreta. Solo en una clínica, con visitas restringidas, con el COVID avanzando sin que los médicos pudieran frenarlo. Eso es la revelación 3. Hay un dato que aparece en el gráfico y en varios medios que cierra la historia de Luque de una manera que no se puede ignorar. Cuando murió en febrero de 2021, el gráfico publicó que con su muerte ya eran 6 los campeones del mundo de Argentina fallecidos. De 1978, Rubén Galván, René Hausmann y Luque. De 1986, José Luis Cuchufo, José Luis Brown y Diego Maradona. 6 campeones del mundo fallecidos. 3 del 78, 3 del 86. Ese dato, que aparece en el artículo del gráfico sobre su muerte, pone a Luque en un contexto que va más allá de su historia individual. El plantel del 78 se está yendo. Los que ganaron el primer mundial de Argentina están muriendo uno por uno. Hausmann, Galván, Luque, y los que quedan van envejeciendo, cada uno con su historia, cada uno con lo que cargó después de esa noche del 25 de junio de 1978. Luque cargó con la muerte de su hermano, con los años en Mendoza, con el COVID. Y con la frase que había dicho sobre sí mismo hacía décadas: toda mi vida fue dura. Esa frase no fue una queja, fue la descripción más honesta que podía dar de sí mismo, y resultó ser también la descripción más exacta de cómo terminó todo. La historia del Pulpo Luque no es solo la historia de un campeón del mundo. Es la historia de un hombre que desde el principio tuvo que pelear por todo lo que los demás daban por sentado. Un dirigente que le dijo que no iba a llegar. Un padre que le ocultó la muerte de su hermano para que pudiera jugar. Una pandemia que lo mató solo en una ciudad que no era la suya. Toda su vida fue dura, lo dijo él, y murió de la misma manera en que vivió, peleando, sin rendirse, hasta el final. ¿Es eso una historia de fracaso? No lo podemos saber con certeza. Lo que sí podemos decir es que Luque nunca dejó de pelear. Ni cuando un dirigente le dijo que no servía, ni cuando su hermano murió yendo a verlo, ni cuando el COVID lo llevó a terapia intensiva. Hay un contexto generacional que es importante para entender la muerte de Luque. Murió en febrero de 2021, plena pandemia, con los hospitales al límite, con las visitas restringidas o directamente prohibidas. Los últimos 47 días de su vida los pasó en una clínica. Primero con síntomas moderados, después en terapia intensiva, con la saturación de oxígeno cayendo, con los médicos haciendo lo que podían. Su familia no podía verlo como hubieran querido. La pandemia tenía sus reglas, y esas reglas eran especialmente duras para los que estaban en terapia intensiva. Murió el 15 de febrero de 2021, a 71 años, en la clínica de Cuyo de Mendoza.
Las primeras declaraciones de duelo llegaron desde todo el fútbol argentino. River Plate, Unión de Santa Fe, la AFA, todos lamentaron la pérdida, pero esos lamentos llegaron cuando ya era tarde, como suele pasar con los que se fueron sin el reconocimiento que merecían en vida. Así vivió, así murió, el Pulpo Luque, el goleador del 78 que pocos recuerdan hoy en día. Hay algo sobre la carrera de Luque en River que vale la pena profundizar. En 1977, Luque fue parte del equipo que ganó el torneo metropolitano. Un título más en una racha extraordinaria bajo la conducción de La Bruna. Pero ese año también fue el año previo al Mundial. El año en que Menotti empezó a definir su lista. El año en que Luque supo que iba a estar en el torneo más importante de su vida. Y también fue el año en que todo el fútbol argentino vivía en la sombra de la dictadura que había tomado el poder en marzo de 1976. Los jugadores entrenaban, ganaban campeonatos, vivían sus vidas, y afuera, el país atravesaba algo que muchos de ellos no terminaban de entender en su magnitud. Como dijo Luque en la entrevista de Rock and Roll, esos jugadores que adentro del campo de juego vistieron de celeste y blanco son responsables de la mayor alegría en la época de las mayores tristezas de la historia argentina. Esa frase, dicha en la entrevista de Rock and Roll, reconoce la contradicción sin resolverla. La alegría que dieron, la tristeza que los rodeaba, los dos hechos juntos, sin pretender que uno cancela al otro. La vida es complicada. Las cosas no son simples. Así vivió, así lo entendió, así lo dijo, y hay un dato final sobre su nombre que él mismo contó y que dice algo sobre su familia y sobre él. Mi papá se llamaba Leopoldo Jacinto. ¿Viste que antes se acostumbraba que el hijo repitiera un nombre del padre? Bueno, mi mamá dijo, los dos. Siempre me presenté como Leopoldo Luque. El Jacinto nunca me gustó demasiado, aunque es el nombre de una flor. A mis 5 hermanos les pusieron nombres comunes. No sé qué pasó conmigo, bromeó en la entrevista del Gráfico. Leopoldo Jacinto, los dos nombres de su padre. Una forma de llevar a su viejo con él toda la vida. Y también una manera de decir quién era desde antes de nacer. El hijo de un zapatero ciclista de Santa Fe que cosechaba frutas para pagar el colectivo al entrenamiento. Que le dijo a Maradona que siguiera cuando el mundo se le caía encima. Que volvió a jugar la final después de perder a su hermano. Que murió solo en Mendoza durante la pandemia. Leopoldo Jacinto Luque, así se llamaba, así vivió, así murió. Cuando Luque murió, la AFA y los clubes donde jugó expresaron sus condolencias. River Plate publicó una imagen en sus redes sociales. Unión de Santa Fe hizo lo mismo. El fútbol argentino reconoció la pérdida. Pero hay algo que los homenajes post-mortem no pueden dar, el reconocimiento en vida que un jugador de su talla merecía. Luque no apareció en grandes programas de televisión en sus últimos años. No fue convocado a actos masivos de reconocimiento. No tuvo el perfil público que tienen otros campeones del 78. Murió siendo recordado principalmente por los hinchas de River, de Unión y de Mendoza. Y por quienes aún recuerdan ese primer gol de Argentina en el Mundial 78 contra Hungría, a los 15 minutos del primer tiempo. El Pulpo Luque, el que hizo el primer gol. El que volvió a jugar la final después de perder a su hermano. El que murió solo durante la pandemia. Así vivió, así murió, con la coraza que le construyeron las dificultades desde chico. Y con la dignidad de quien nunca le pidió nada a nadie que no hubiera ganado primero. Leopoldo Jacinto Luque, Santa Fe, 3 de mayo de 1949. Mendoza, 15 de febrero de 2021. 4 goles en el Mundial 78. El primero de Argentina en ese torneo. El que volvió a jugar la final después de perder a su hermano Oscar. El que murió solo en una clínica mendocina durante la pandemia. El Pulpo Luque, así lo llamaban, así lo recuerdan quienes no lo olvidaron nunca.
337 partidos, 131 goles, 4 en el Mundial 78, el primero de Argentina, y una historia que merece ser contada más seguido de lo que se cuenta. El del hombre que dijo que toda su vida fue dura, y lo demostró hasta el último día. Si esta historia te generó algo, si te hizo pensar en lo que significa seguir adelante cuando todo va mal, comenta cuál de las 3 revelaciones te impactó más. Esos comentarios mantienen vivas las historias que no deben repetirse. Suscríbete al canal porque la próxima historia es todavía más oscura que esta. Te lo prometemos.